Continuando con el análisis, voy a comenzar presentando el análisis financiero. Cabe mencionar que a este punto ya hemos analizado toda la parte económica que corresponde a tres categorías de costos: costos de producción totales, gastos de administración, gastos de venta, costos de operación total. A su vez, todo el análisis de inversión en activos fijos, activos diferidos, activos más imprevistos, depreciación y amortización total. Cabe mencionar que también se tiene activo circulante, pasivo circulante, capital de trabajo, inversión para inicio de operaciones. Con respecto a la información del ejercicio, se tienen ventas al año cero, y ventas constantes al año cero de 640.000 unidades, 7.8 lempiras por unidad. El ejercicio dice 1.500.000 de financiamiento con una tasa del 35% anual. Cabe mencionar que para efectos del proyecto deberán considerar la tasa anual efectiva con una composición mensual, una inflación de 3.84, un premio de riesgo para el inversionista de 19.50, un retorno anual de utilidad del 5%, y la inversión del propietario pues sería, lo voy a volver a obtener, este sería igual a la inversión para inicio de operaciones menos el financiamiento, y corresponde a 868.142.76 unidades monetarias. Cabe mencionar que solo borré por aquí algunos datos, así que voy a trabajar con eso de base, y en función de la tasa mínima atractiva de retorno, de en adelante todo el análisis del flujo neto efectivo y demás. Recordemos que el balance general supone una igualdad que indica que activos es igual a pasivos más capital o más patrimonio, como ustedes gusten llamarlo. Así que comenzamos indicando tres categorías de activos: activo circulante, activo fijo. Activo circulante corresponde al dinero que necesito para operar, ¿verdad? Y para, en ese sentido, para suplir obligaciones o a lo que se enfrenta la empresa. Activo fijo, cabe mencionar que de tener terreno pues también debo colocarlo. Y activo diferido. Así que voy a comenzar con activo circulante. Cabe mencionar que nosotros obtuvimos el activo circulante obtuvimos para activo circulante valores e inversiones, que lo tenemos por acá. Y recuerden que valores e inversiones está tomando en consideración el primer periodo de crédito con respecto a los costos de venta. Inventario, este está en función de la materia prima, y cuentas por cobrar, que está en función de los costos operativos para un mes. Y tenemos la sumatoria del activo circulante. Cabe mencionar que este puede colocarse en la parte inferior o en la parte superior, donde ustedes gusten. Para el activo fijo, se tiene que dividir en equipo de producción, oficina y ventas, que supone administración y ventas, obra civil en el caso de hacer remodelaciones o de construir, y de haber terreno pues hay que colocar también terreno, porque es una adquisición es un activo fijo adquirido. Entonces, para el equipo de producción tengo por aquí un cuadro de inversión en activos, y tengo equipo de producción, oficina y ventas y obra civil. Así que voy a utilizar equipo de producción, pero debo considerar que mis activos pues tienen un 5% de imprevistos. Ese 5% está aquí en la parte superior, así que lo voy a agregar. Entonces tengo equipo de producción, y tengo las mismas consideraciones para el equipo de oficina y ventas. Aquí está, equipo de oficina y ventas por 1 más el 5% de imprevistos, y hago lo mismo para la obra civil. Así que tengo igual inversión de obra civil por 1 más el 5% de imprevistos. Ese valor de imprevistos es un buen valor, ¿sí? Puede depender mucho del histórico, pero el 5% no está mal. Y al igual que en la parte superior, pues voy a realizar una sumatoria de todos los valores. Repito, de tener terreno pues hay que colocarlo. Y para activos diferidos pues voy a colocar de una vez
el valor final de activos diferidos con el imprevisto aplicado. Entonces en el cuadro de total de activos más imprevistos voy a colocar total en activos diferidos. Este pues ya incluye el 5% de imprevistos, así que no debo preocuparme más. Y con esto pues ya puedo generar la sumatoria para el total de activos, en el que voy a incluir activo circulante, total de activo fijo y activo diferido. Y voy a trabajar ahora con la parte de pasivos y patrimonio. Tenemos la deuda a corto plazo. Se le reconoce a deuda a corto plazo como nuestro pasivo circulante. En otras palabras, lo que necesito para suplir el pago de mis empleados. Y bueno, esas son deudas a corto plazo. Así que tengo un pasivo circulante de 159.665.13 unidades monetarias. Recuerden que el pasivo circulante proviene del activo circulante y la tasa de capital. Tengo un préstamo a 5 años por 1.500.000, que esa pues la estoy obteniendo de una entidad financiera, así que supone una tasa de interés. Y tengo la inversión del propietario, que es el resto que colocará el inversionista o el propietario para operar, ¿verdad? O para iniciar operaciones. Tengo entonces la suma de pasivo más patrimonio. Tengo más pasivo acá y tengo patrimonio. Tengo que rectificar que la sumatoria del total de activos y el total de pasivos más patrimonio debe ser la misma. De ser así, entonces el balance general es correcto. Tengo un análisis correcto del inicio del análisis financiero. Así que con eso se concluye el balance general. Ahora, voy a comenzar con el estado de resultados pro forma. Antes de ingresar aquí, pues voy a trabajar con mi cuadro de amortización de préstamo, ¿sí? El que supone periodo, pago de interés, pago de capital, saldo, ¿sí? Estos datos por aquí en la parte superior son los mismos. Cabe mencionar que esto yo lo puedo hacer también dentro del estado de resultados, así que bueno, si ustedes se sienten más cómodos realizando el cuadro, pues está bien. Cabe mencionar que este es un préstamo a 5 años, que es lo que supone la evaluación, así que voy a iniciar siempre con el periodo 0. Recuerden el periodo de la felicidad, no tengo pago de interés, no tengo pago de capital, pero sí tengo un saldo, y este es igual al financiamiento, en otras palabras 1.500.000 unidades monetarias. Ahora, para pago de interés voy a colocar la función igual pago int. Recuerden que en inglés es IPMT. Voy a colocar la tasa, que es una tasa anual del 35%. Voy a colocar el periodo, que es el primer periodo. Número de periodos, pues son 5 para todo el análisis. El valor actual va a ser el negativo de la deuda y va a ser el mismo para todos los casos. Valor futuro no hay. Recuerden que lo que está en corchetes pues es opcional. Y en el tipo, pues si no se nos dice, siempre se supone que los intereses se capitalizan al final del periodo, y eso es lo que vamos a hacer. Y voy a dar enter y puedo correr mi función. Recuerden que nosotros trabajamos bajo una tipología de préstamos de cuota fija, lo que supone que mis intereses van disminuyendo con respecto al tiempo. Ahora, para pago capital, la función es igual a pago prim. Y bueno, esta solicita lo mismo que pago in, así que lo voy a copiar. Ahí está. Y simplemente voy a colocar aquí igual pago in y voy a llenar con la información. Cabe mencionar que veamos, pago prim, me estoy escribiendo mal, pago prim, perfecto. Por la misma tipología de cuota fija, pues mis valores de pago capital van incrementando con el tiempo. Y el saldo, recuerden, por definición el saldo es igual a la deuda inicial menos los pagos de capital acumulados. Voy a hacer esto un poco más a la derecha, muy bien. Así que tengo la deuda inicial, que es el 1.500.000, debo asegurarme que aquí está positivo, menos la sumatoria del pago de capital. Recuerden, 2 puntos en el teclado, cierro paréntesis y al primer valor le doy F4 o bloqueo la celda, de manera que al extender la función, pues lo que estoy generando es una agrupación de valores. Esta agrupación, que se va incrementando a medida que bajo o extiendo la función, es lo que estoy buscando al realizar esa acción. Y en el saldo, pues al final debe finalizar en 0, siempre. Algo importante, este pago a interés
es lo que, recuerden, denominamos como costos financieros. Así que eso es lo que logro cuando determino mi pago de interés. Y con la parte del pago a capital, lo que estoy obteniendo es el pago a principal, ¿verdad? Del préstamo. En otras palabras, el interés es lo que gana el banco por la actividad, y el pago de capital pues es lo que en verdad solicité y que en alguna medida pues debo pagar. Recuerden, el interés disminuye con el tiempo, el pago de capital incrementa con el tiempo. Y con eso hemos concluido nuestro cuadro de amortización de préstamo. Comenzamos con nuestro estado de resultados pro forma. Debo rectificar, tengo unidades vendidas y precio por unidad. Con esto lo que busco es obtener ingreso. A eso le resto mi costo de producción y obtengo mi utilidad marginal. Si a la utilidad marginal le resto la sumatoria de mis tres costos restantes, obtengo la utilidad bruta, o también conocida como utilidad antes de impuestos. El impuesto sobre la renta para ingresos por encima de un poco más de 500.000 lempiras pues supone el 25%. Un reparto de utilidades que brinda el ejercicio del 5%. Y bueno, la utilidad neta o utilidad después de impuestos. Y por último, tengo que agregar la depreciación y amortización, pago a principal y mi flujo neto de efectivo. Ahora, con eso comenzamos. Recuerden, algo interesante es que el año cero a mí me funciona o lo utilizo únicamente para tener una referencia en el tiempo. Eso quiere decir, el año cero en verdad no cuenta. No es como que tenga un flujo neto de efectivo aquí al año cero. La verdad es que lo único que yo tengo al año cero es la deuda del propietario. Así que unidades vendidas, tengo unidades constantes de 640.000 unidades. Cabe mencionar que esto se hace cierto solo para el ejercicio. Para efectos de sus proyectos, pues ustedes tienen ventas incrementales anuales. Precio por unidad, para el año cero pues también se nos da un precio de venta de 7.8 lempiras. Recuerden que el precio de venta incrementa con la inflación. Ahora, el ingreso va a ser las unidades vendidas por el precio de venta. Si yo tuviese diferentes, o sea, si no tengo unidades homogéneas, yo puedo considerar múltiples ingresos. Ingresos por producto tal, ingresos por producto tal, ingresos por producto tal, y eso me hace una sumatoria de ingresos. Mis costos de producción. Sigo trabajando en el año cero, que es cuando yo obtuve toda mi información para determinar mis costos, y tengo un total de costos de producción de casi 2.500.000. Recuerden que la depreciación y amortización está como costo de producción, y eso es importante en el estado de resultados. Y bueno, con eso puedo obtener la utilidad marginal, que son el total de mis ingresos menos los costos de producción. Y a continuación debo agregar mis costos de administración, que por aquí los tengo, totales, mis costos de venta totales, que para eso pues también tengo un cuadro, y mis costos financieros. Mis costos financieros, recuerden que corresponde a los intereses que yo pago por la solicitud de préstamos a largo plazo. Mi costo financiero está en el cuadro de amortización de préstamos y corresponde, ahí está, costos financieros, que corresponde al pago de interés. Para el año cero, pues no hay. Así que yo lo puedo dejar en blanco, o para tener una referencia a futuro, pues le digo que aquí en interés para el año cero no hay nada. Utilidad bruta o utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad marginal menos la sumatoria de mis costos financieros, costo de venta y costo de administración. Mi impuesto sobre la renta es igual al 25% de la utilidad bruta. Mi reparto de utilidades es el 5% de la utilidad bruta. Mi utilidad neta o utilidad después de impuestos es la utilidad bruta o utilidad antes de impuestos menos la sumatoria de mi reparto de utilidades e impuestos sobre la renta. Ahora, recuerden, por efectos de la política fiscal, así como yo tenía en costos de producción, depreciación y amortización, cosa que no fue un costo, ¿verdad? Porque eso fue parte de la inversión. Esta porción de acá es esa política fiscal que a mí me permite el retorno sobre la inversión. Así que voy a agregar el total de depreciación y amortización, que lo tenemos por aquí, 283.880 unidades monetarias. Y el pago a principal,
que viene en nuestro cuadro de amortización de préstamos, que para el año 0 pues no hay. Y bueno, el flujo neto de efectivo corresponde a mi utilidad después de impuestos más el valor de depreciación menos el pago principal. Y eso es. Ahora, en realidad el año 0 es un año de referencia, no es más que eso. Así que bueno, lo colocamos simplemente para trabajar los siguientes 5 años con facilidad. Importante, las unidades vendidas pues van a ser las mismas solo para efectos del ejercicio. Ahora, los precios por unidad, el costo de producción, los costos de administración, costos de venta y depreciación amortización, todos esos valores se incrementan con la inflación en el tiempo. Así que para determinar el precio por unidad al año 1 digo ok, voy a tomar el precio de referencia al año 0 por 1 más el valor de la inflación. El valor de la inflación lo tengo aquí arriba de 3.84. Eso quiere decir que al año 1 en verdad lo que debería valer mi producto es 8.10 lempiras o unidades monetarias. El ingreso pues es la misma fórmula, ¿sí? El producto de ambos. Mis costos de producción, al igual que los precios por unidad, están en función de la inflación, así que digo mis costos de producción del año anterior por 1 más la inflación, que está aquí 3.84. ¿Sí? Mi utilidad marginal pues es una copia. Ahora, mis costos de administración y mis costos de venta pues también están en función de la inflación, así que hago lo mismo. Esto es lo mismo que acá, así que puedo copiar. Mis costos financieros al año 1 pues eso ya existe y está aquí en mi amortización de préstamo, así que mi interés al año 1 son 525 unidades monetarias, 525.000, ¿verdad? Utilidad bruta, mi impuesto sobre la renta, eso también lo puedo copiar, ¿sí? Todo en función del valor superior, eso hay que rectificarlo. Mi utilidad después de impuestos también. Ahora, mi depreciación y amortización crece en la misma medida en la que lo hace la inflación. Perdón. Crece en la misma medida en la que lo hace la inflación. Así que es el valor anterior por 1 más la inflación. Y mi pago principal, pues al año 0 también tengo pago principal. Y este es de 150.687.42 unidades monetarias. Y con esto pues ya puedo encontrar mi flujo neto de efectivo. Existe una diferencia con respecto al año 0, pero recuerden que este solo es un año de referencia. De ahí pues voy a tomar toda mi información y la voy a arrastrar hasta el año 5. Lo único que no es cierto, ojo, lo único que no es cierto son mis costos financieros y mi pago principal, que estos debo colocarlos manualmente. Y digo, mis costos financieros al año 2 pues está en mi cuadro de amortización y es mi pago a interés del año 2. Para el año 3 igual en mi cuadro de amortización pago a interés del año 3. Luego al año 4 y por último al año 5 con 175.000 y más unidades monetarias. Y hago exactamente lo mismo con mi pago principal del año 2, pago principal del año 3, pago principal del año 4 y por último pago a principal del año 5 con más de 500.000 unidades monetarias. Y tenemos todo nuestro flujo neto de efectivo. A continuación, vamos a determinar nuestra tasa mínima atractiva de retorno. Para esto, pues debo identificar que es una TEMAR mixta, así que voy a tener financiamiento y voy a tener inversión por parte del propietario, ¿sí? Y pues también debo saber a cuánto asciende el valor, ¿sí? Voy a dejar un poco de espacio. Perfecto.
Entonces este valor es la inversión generada o la forma en la que se obtiene el financiamiento. Posterior a esto, pues voy a colocar mi porcentaje de participación. Para determinarlo necesito el total que voy a lograr por efectos del financiamiento. Y digo, la participación es el valor actual entre la sumatoria total en unidades porcentuales. Hago lo mismo para el siguiente. Puedo sumar y la sumatoria me debe dar la unidad o el 100% si lo tengo en unidades monetarias. Y así rectifico que mi análisis está bien. Posteriormente necesito el premio de riesgo, la inflación, la TEMAR individual y la TEMAR mixta. Con esto pues vamos a poder determinar la TEMAR del proyecto. Para efectos de financiamiento no existe premio de riesgo e inflación. Eso podría considerarse intrínseco en la tasa de interés que solicita el banco, así que no tengo por qué marcarlo. Su TEMAR individual sería entonces igual a la tasa de financiamiento. Ahora bien, para efectos de la inversión de propietarios, pues sí existe un premio de riesgo y el premio de riesgo es del 19.5%. Recuerden, mientras mayor es el riesgo, más es el premio de riesgo porque espero obtener más. Necesito la inflación y si recordamos la fórmula de la TEMAR, la voy a poner por aquí en una nota. La TEMAR es igual a el premio de riesgo más la inflación más el producto de estos, para que lo tengamos por ahí en consideración. Y bueno, tengo I más F más I por F y listo. Tenemos una TEMAR individual para efectos del propietario del 24,09%. La TEMAR mixta considera la participación, así que esta es igual al valor de participación por la TEMAR individual. Y es lo mismo para ambos valores. Vamos por aquí, reducimos, ahí estamos. Y con esto conseguimos la TEMAR del proyecto, que es igual a la suma de mis TEMARes mixtas y logro una TEMAR del proyecto del 31%. Y he obtenido mi TEMAR. Muy bien. A continuación vamos a determinar nuestro valor residual. Este requiere ciertos datos. Para comenzar, pues necesita el total de activos más imprevistos. Perdón, vamos a mover esto para acá porque no coloqué el título. Vamos a colocar el título. El total de activos más imprevistos. Voy a determinar también la depreciación y amortización. Por aquí va, muy bien. Ahí estamos. Vamos a agrandar un poco esto para hacerlo legible. Y perfecto. Y bueno, el valor residual, vamos a colocar aquí, valor residual, es igual al total de activos más imprevistos menos el producto de 5 veces por los 5 años en los que se hace la evaluación por la depreciación, y esto por la potencia de 1 más la inflación elevado a la 5. Y tenemos un valor residual de 335.138.54 unidades monetarias. Y muy bien, ya con la tasa mínima atractiva de retorno y el valor residual, pues ya puedo trabajar mi análisis de la van y la TIR. Cabe mencionar que si yo compré un terreno, debo tener el valor del terreno identificado para el análisis. Y decimos análisis de VAN o valor presente neto y TIR. Para esto pues voy a necesitar 4 columnas: el periodo, el flujo neto de efectivo, el valor presente y el valor acumulado.
el periodo pues del 0 al 5. Los flujos netos de efectivo pues están en mi estado de resultados, pero bueno, ¿qué pasa con el año 0? En el año 0 lo que yo tengo es el negativo de la inversión del propietario. Y es por esta razón que trabajar con el dinero de otros se hace tan importante, porque en verdad yo determino cómo rinde el dinero en función de lo que yo como propietario coloco o brindo, ¿verdad? Mi flujo neto de efectivo para el año 1, mi flujo neto de efectivo para el año 2, flujo neto de efectivo para el año 3, 4 y 5. Mi valor presente pues es llevar cada uno de estos valores al año 0. El primero pues ya está al año 0, así que lo copio. Para el segundo y del segundo al quinto voy a utilizar el valor presente a partir de futuro mediante factores de pago único. Así que tengo el valor futuro entre la potencia de 1 más, y aquí viene lo importante, la tasa mínima atractiva de retorno. Y esto elevado al número de periodos. A la tasa mínima atractiva de retorno le tengo que bloquear. Y con esto pues tengo mis valores al año 0. Ahora, antes de que se me olvide, aquí en el año 5 debo sumar mi valor residual y mi valor de terreno. Recuerden, a finales del año 5 pues yo cierro operaciones y vendo todo lo que tengo. Así que vender todo lo que tengo es vender todos los bienes que me quedaron a nivel de valor en libros y el valor de terreno de haber comprado terreno. Y ahora sí, voy a obtener de una vez mi valor acumulado. Así que este es el valor acumulado anterior más el valor presente actual. Y bien, con esto ya puedo determinar mi valor presente neto o valor actual neto. El valor presente neto es la sumatoria de todo mi flujo de efectivo al año 0. Y tengo 653.819.91 unidades monetarias. Si esto es positivo, o sea, si el valor es mayor a 0, entonces cumple. Así que podemos decir que efectivamente cumple. Y podemos determinar la TIR. Este es igual TIR. Y voy a seleccionar todos los flujos netos de efectivo en su año correspondiente, porque es la forma en la que se analiza. Y, ahí está. Y el estimar pues va en corchetes, no lo necesito. Cierro paréntesis y tengo una TIR del 64.74%. Esta, para considerarse ideal, debe ser mayor a la TEMAR. Y nuestra TEMAR es de 31%, así que cumple. Vamos a colocarle aquí. Sí cumple. 64.74% es mayor o igual al 31%. Y con esto puedo decir ok. Gracias al valor presente neto y la TIR, se concluye que la inversión en el negocio brindará resultados positivos a los inversionistas. Y solo me falta determinar el periodo de recuperación. Así que para ello voy a colocar aquí todo esto, las unidades monetarias. Así que me voy a ubicar, reviso dónde está el último valor negativo del valor acumulado, y aquí está, y voy a trabajar un valor a la derecha por debajo. Y digo, esto es igual al periodo del último valor acumulado negativo menos el último valor acumulado negativo entre el valor presente del periodo siguiente. Y tengo que, yo voy a recuperar mi inversión a los 2.32 años. Muy bien. Entonces, este lo podemos colocar por aquí. Periodo de recuperación.
y este es igual a 2.32 años. ¿Existe alguna idealidad? Pues sí, la verdad es que uno busca que el periodo de recuperación esté entre los 5 años de la evaluación del proyecto. De lo contrario, entonces, no significa de que nos puede ir mal, pero la recuperación de la inversión sería demasiado larga para considerarse buena. Así que espero les haya servido y éxitos.